vamos a abrir la mesa de debate con un sector que tiene unos rasgos muy marcados en la industria del archipiélago, el sector manufacturero, que concentra más del 80% de las empresas del sector, cerca del 70% de los empleos industriales de nuestro archipiélago, y con esos datos a nadie se le escapa que es un sector no solo consolidado, sino que también es un sector estratégico. Pero sí que es cierto que nos gustaría en esta mesa de análisis, en esta mesa de debate, pues conocer un poco más cómo trabajan, sobre todo para aumentar el nivel de producción y también el de la productividad en las propias empresas, pero también para fomentar y consolidar la intersectorialidad. Esta siguiente mesa de debate, la primera de este programa, la va a moderar Justo Artiles, viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Yo me siento por aquí. Buenos días de nuevo. Se me oye bien, creo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues, si les parece, y para no extenderme, para que no me pase lo de antes que me extendí, le voy a presentar a los contertulios, de alguna manera, de esta mesa importante, y además ellos son gente que sabe del sector manufacturero, del día a día y de la gestión de este tipo de proyectos, de este tipo de empresas. En primer lugar, tenemos con nosotros a José Luis León, director general de Aguas Minerales de Firgas, por favor. Tenemos por aquí. No pueden aplaudir, ¿eh? En segundo lugar, tenemos con nosotros a Navín Mera, consejera delegada de la Compañía Cervecera de Canarias. No sé si lo he pronunciado bien el nombre. Disculpa. Bienvenido. También están con nosotros Javier Marrero, CEO de Biomca Química SL. Bienvenido. Y por último, pero no menos importante, como se suele decir, doña Raquel Malo, CEO de Protisa. Bienvenida, Raquel. Bueno, pues yo creo que comenzamos, si les parece. Brevemente, como ya se ha comentado antes y también en la exposición habíamos hablado de la importancia que tenía el sector manufacturero en las islas, concentrando más del 80% del tejido industrial. La primera cuestión que me gustaría poner sobre la mesa, teniendo en cuenta el mundo tan rápido de cambio que estamos viviendo ahora en el sector empresarial y en el sector industrial en concreto, la pregunta concreta sería, ahora mismo, ¿qué medidas operativas se toman para intentar aumentar los niveles de producción, de productividad de las empresas? Hago referencia concreta pues, a invertir en tecnología, estandarización de procedimientos, compartición de mejores prácticas, procesos de recopilación y gestión de datos, etcétera, ¿no? Si me permite, podemos empezar por ti, José Luis. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Consejería de Industria y buenos días a todos. Con respecto a la productividad, nosotros trabajamos básicamente en 3 líneas de acción. Una es la inversión en equipamiento de última generación, en maquinaria y tecnología de última generación. Esto nos da mayor capacidad, mayor productividad, mayor eficiencia energética y, a su vez, nos propicia un campo de acción de la interconectividad de toda nuestra industria. La segunda parte es la digitalización, a la aplicación de las TICs a los sistemas de procesos que llevamos a cabo y que nos aporta, sobre todo, facilitar la toma de decisiones más ágiles y monitorización en tiempo real de esas decisiones, cómo van y cómo se ejecutan, ¿no? Y, por último, nosotros lo que hacemos es también jugar con el factor del capital humano. Confiamos mucho en el capital humano que tenemos, en el know-how interno que trabaja con nosotros y lo que hacemos es instrumentalizamos lo que son equipos multidisciplinarios de trabajo, ¿no? Muy enfocados a 3 fases, que para nosotros son los factores de crecimiento y desarrollo de nuestra compañía, que son la innovación, la calidad y la eficiencia. Al final, con ellos estamos obteniendo
mucha innovación disruptiva, mucha implicación y compromiso del personal que participa y además una fuente, como yo digo, de selección de talento interno, ¿no? Nos ha sorprendido bastante. Entonces, esas son las 3 patas fundamentales del incremento de nuestra productividad. En términos de resultados, estamos en un proceso y podemos decir que hace 3 años iniciamos esto, todavía nos quedan otros 3, sobre todo por la dimensión que tenemos de equipamiento en nuestra industria, y hasta la fecha, pues, los resultados son, hemos incrementado nuestra productividad en un 38%, la tecnología nos ha facilitado también la reducción del consumo energético en un 20%, y a su vez, todo eso lo hacemos con 100% de energía verde y ya somos capaces de conseguir 0 emisiones de CO2 también en esa parte. La parte también que nos aporta mayor productividad ha sido también el término de ecodiseño, ¿no? Hemos reducido un 25% todo lo que son nuestros envases de cristal, el peso, y también el PET un 26%. Y en ecoembalaje, que es una falta fundamental en nuestro desarrollo del negocio, sobre todo por el peso que tiene en el trámite, en el movimiento logístico, pues hemos conseguido a través del ecodiseño, con estos nuevos envases, un ahorro entre un 8 y un 15% según la referencia que tratamos. Para nosotros, al final, la eficiencia es importante, la trabajamos como un añadido a lo que nosotros consideramos que son básicos en la construcción del valor que queremos aportar a un consumidor, que es innovación, calidad, sostenibilidad y eficiencia, que el valor que aportamos sea menor que el precio que un consumidor nos compre. David, no sé si algo que complementara. Sí, en general muy de acuerdo con José Luis. Para nosotros la productividad siempre ha sido en el enfoque, ¿no?, de la empresa. Si pensamos ya en 94 con la unión entre Sical y Cercasa, este incremento de tamaño, el objetivo era tener más inversiones para poder invertir en la modernización de los procesos, en la innovación. Y desde este punto nos hemos enfocado en 5 aspectos claves. Mejoras de los procesos de productividad. Por ejemplo, antes necesitábamos 6 litros de agua para cada litro de cerveza, ahora ya son 3, ¿no? Todo lo que es enfoque con nuestros proveedores locales. Más del 50% de nuestros proveedores son locales y eso nos da la flexibilidad, la agilidad en las innovaciones, pero también seguridad en el suministro, que es muy importante. El tercer punto, tenemos la suerte también con nuestro mayor socio internacional, AB InBev, que siempre nos ayude a estar a la vanguardia, ¿no?, de las tendencias de los consumidores, pero también de innovaciones productivas y nos ayuda a compartir mejoras prácticas entre diferentes países. El cuarto, la premiumización. Los consumidores siempre están pidiendo productos más premium diferentes, pero nos ayuda también mucho en términos de ingresos. Y el último es la digitalización de los procesos para minimizar las tareas de menos valor añadido y enfocar nuestro capital humano en todo lo que puede realmente dar valor a la compañía. Okay. Bueno, para nosotros, fundamentalmente, en estos tiempos en los que estamos corriendo de tanta adversidad, de tanta inestabilidad, lo que hemos hecho es procurar hacer un análisis muy concienzudamente de los procesos productivos, ¿no? Que al final lo que tratamos es de minimizar las variables que pudiéramos tener desde el punto de vista de venta, ¿no? La venta al final la marca el mercado, pero la productividad, retomando valores, digamos, muy acotados en cuanto a los procesos productivos, los procedimientos que se implementan para cada uno de la producción, hacen que minimicemos en este análisis el valor del costo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, eso nos hace ser un poquillo más competitivos con esta inestabilidad que
digo, que hay hoy en día en cuanto al valor de venta, ¿no? Estamos en una volatilidad absoluta, ¿no? En cuál es el valor en el que se tiene que vender, y nosotros hemos procurado a través del análisis de la producción, analizar muy bien cuáles son nuestros procesos y minimizar el impacto que pudiera tener eso en los costos, ¿no? para minimizar las variables con respecto a las ventas, ¿no? En el caso de Raquel. Bueno, Protisa. nosotros está un poco en línea, ¿no? línea, Yo creo ¿no? que Protisa es un poco igual que el resto de las empresas, y creo que igual que el resto del sector industrial, nosotros en la industria canaria siempre focalizamos en optimizar procesos, en innovar, y creo que es una constante, ¿no? En nuestras industrias. Por eso, en lo que tú explicabas, ¿no? de ese mantenimiento de lo que es nuestra actividad, porque seguimos innovando, seguimos invirtiendo, seguimos optimizando procesos. Ahora el tema digital lo tenemos absolutamente en el ADN, porque ya veníamos con él, es decir, todas nuestras máquinas funcionan a través de ordenadores, a través de PLCs, y es algo en lo que estamos constantemente innovando y adaptando nuestras industrias, ¿no? Entonces yo creo que un poco en la línea de todos, claro. También otro elemento que se ha comentado es todo el tema de la famosa intersectorialidad, ¿no? En el sentido de, antes tú comentabas la importancia de tener proveedores locales porque te dan flexibilidad a la hora de planificar una producción, ¿no? En cuanto a los links, a la intersectorialidad, relaciones comerciales que puede haber entre la industria, por ejemplo, y el turismo, ¿cómo atacar esa variable? ¿Cómo poner en contacto a unos con otros? Por ejemplo, Cervecera de Canarias, que es un buque insignia, ¿no? en la industria, y todo sellado una dorada en cualquier hotel, ¿no? Digo yo, ¿no? O una tropical. O una tropical, perdón. ¿Qué link hay para unirte a ese otro sector, para ser proveedor de otro sector? Bueno, pienso que lo has dicho perfectamente en tu presentación, justo. Todo empieza con este de relacionarse, ¿no? Hay que relacionarse entre la industria y el sector turístico. Y pienso que nosotros deberíamos relacionarse más. Sobre todo que tenemos retos y ambiciones en comunes. Estoy pensando al objetivo que tenemos todos, medioambientales, la reducción de la huella de carbono. Para mí eso es un tema donde podemos ayudarnos, ¿no? Nosotros como economía local tenemos productos locales, podemos reducir los envases de un solo uso. Todo eso podemos apoyar entre el sector industrial y el sector turístico. Por ejemplo, pienso que muchas veces este tipo de cooperación surge de la necesidad, ¿no? Y eso es lo que hemos visto dentro de la industria. Por ejemplo, si me recuerdan, un ejemplo muy significativo es la fundación de Vidrieras Canarias en los años 70. Juntos con el agua, el jugo, la cerveza, nos unimos para fundar vidrieras porque teníamos que asegurar el suministro de los envases. Y ahí surgió esta cooperación para poder vender nuestros productos. Y ese tipo de colaboración lo podemos también empezar a ver más fuera del sector industrial con el sector turístico, sobre todo lo veo yo en la parte medioambiental y quizás también en la parte de capital humano, de desarrollo de empleo, ¿no? Humano. Okay. Porque tu caso es más peculiar, ¿no? Como sí, dentro mi de la caso industria un poquito más química. peculiar, pero bueno, en cualquier caso sí que pienso que efectivamente tenemos que potenciar de alguna forma esa unión. Yo considero que la actividad industrial debe ser coyungue a las actividades hoteleras, ¿no? De alguna forma los hoteles son pequeñas ciudades que dependen de muchos de los productos que consumimos y que fabricamos en Canarias, ¿no? Y de alguna forma u otra hay que relacionarlo, hay que darle el valor que eso tiene, de esa
Sincas hace una labor, yo creo que muy interesante a través de la canariedad, el producto canario. Creo que es importante y es interesante el que se potencie cada vez más ese tipo de eslogan, ¿no? Es decir, cada vez que viajamos o salimos de viaje procuramos consumir productos de otros países, conocer la cultura, ¿no? Yo creo que a través del consumo de productos canarios se puede potenciar y se puede unir y se puede hacer una simbiosis mucho más interesante con los hoteleros, ¿no? Creo que es necesario además, ¿no? Estabiliza cierto nivel industrial para los que consumimos o vendemos productos industriales. En mi caso es más fastidiado, ¿no? Es decir, que el eslogan sería bañose usted que el agua está desinfectada, ¿no? Un poco más complicado, ¿no? Pero se buscará algo, ¿no? Es decir, hay que buscar que quien venga a visitarnos, quien venga a estar con nosotros a través de la hostelería, conozca también que se hacen productos en Canarias, que se producen productos en Canarias y que es de alta calidad. Bueno, yo un poco esta rama siempre se nos ha quedado un poquito pendiente, ¿no? En la anterior EDIC y bueno, y yo creo que sí que tenemos que trabajar en impulsar esa intersectorialidad. Creo que es muy importante para la economía del conjunto, ¿no? Al final, Canarias es un territorio frágil, ¿no? Y es un territorio en el cual nuestra situación de ultraperiferia pues nos convierte en un sector, en una economía alejada y creo que es fundamental el apoyo tanto desde las administraciones públicas, desde el turismo, industria, sector servicios, comercial. Tenemos que conocernos entre todos, tenemos que tener ese punto de arraigo y a lo mejor, pues, no sé, dentro de este tipo de congresos o de exposiciones, un poco sí dar a conocer dentro del programa elaborado en Canarias un poco lo que es la industria que hay, cómo se puede desarrollar con otros sectores y bueno, yo creo que sí que ahí le tenemos que poner una palanca y hacer un impulso para lograr esa protección de nuestro territorio y de nuestra economía en el conjunto, ¿no? En el conjunto de todos los sectores. Y me imagino que es más fácil para un tipo de productos que para otros, ¿no? Establecer esa sinergia, ¿no? En el caso de ustedes, José Luis. Sí, yo, desde mi punto de vista, es decir, por principio siempre tengo que, lo primero y prioridad es que la cooperación siempre añade valor, es decir, el compartir diferentes puntos de vista, diferentes posiciones, pero después buscar aquello que nos puede unir y crear sobre ello un desarrollo superior, ¿no? Entonces, a veces estamos muy centrados, sobre todo en el tema de la relación proveedor-cadena turística, que es una parte del consumo, porque hay otra parte que es el comercio turístico, donde las marcas locales tiene una posición de valor hacia ese turista que viene. Otra es la relación a veces con las cadenas hoteleras que necesitan tener también proveer nosotros de más información de otros tipos de productos. El agua son conocidos, las cervezas, pero sé que desconocen muchísimas veces que se pueden fabricar colchones, otros tipos de productos, y ponerlos en conocimiento, pero también encontrar qué quieres esperar tú de tu desarrollo turístico como negocio, y qué espero yo como proveedor de mi desarrollo y qué podemos compartir ambos para crecer juntos y crear valor. Yo creo que nos puede unir claramente que vas buscando calidad en tu negocio, en tu desarrollo. Yo creo que el mantra famoso de lo de fuera es mejor que lo local, yo creo que ha desaparecido. Yo por lo menos me siento orgulloso de lo que hago, pero muy orgulloso también de la actividad que desarrollo los productos locales que hoy día se encuentran y creo que soy bastante exigente en ese punto. Y creo que nos podemos considerar que la calidad está, pero hay otras partes que podemos aportar. Aportamos sostenibilidad, que es muy importante, donde tú desarrollas tu actividad, tu compromiso con el entorno donde la ejecutas, y más en el sector turístico. Y nosotros en eso estamos comprometidos, igual que el resto de la industria. Somos kilómetro cero y es un compromiso. Hay medidas medioambientales que están favoreciendo esa realización frente a lo que te viene de fuera. Después, el compromiso social, es decir, ninguna compañía que se precie actualmente no puede tener en su misión un compromiso con el desarrollo social de donde ejecutas tu actividad económica. Y yo creo que esa parte, si nos une esas tres variables, después podemos hablar de otras cosas, pero ya nos une un grueso muchísimo mayor que la unión de algo que te viene de fuera. Y sobre eso crecer. Y creo que
no hay tiempo para perder el tiempo, porque se lleva hablando de esto mucho. Y creo que ahora la cooperación se ha visto claramente que es necesaria y se está pasando de la globalización a la localización. Y hay que buscar ese espacio, de mi punto de vista. Interesante, sí, señor. Otra cuestión que quisiera plantear, y también en la EDIC se hace referencia a ello, es cómo valoran ustedes la capacidad de las empresas, en este caso del pool más importante de la industria, que es la empresa manufacturera, ¿no? ¿Cómo valoran la capacidad de las empresas manufactureras en colaborar entre sí y con otros sectores? Ya lo has comentado tú, ¿no?, un poco por encima, ¿no?, la necesidad de conocerse, ¿no? Y en este sentido, opinan que esa capacidad, en el caso de que sea media, alta, baja, ¿no?, de relacionarse con otros, puede enriquecer al tejido empresarial. Yo considero que es básica, no necesaria, yo creo que es básica. En nuestro caso nos relacionamos con el mundo de etiquetas, embalajes, cartones, en fin, y al final el conocer otro tipo de industria, relacionarte entre ellos, no solamente te da una visión distinta de tu negocio, sino que adaptas procesos que son, bueno, ciertamente semejantes a los que uno hace y los procedimientos a los que estás habituado. Y estos procedimientos y estos procesos al final hace que la forma en que te trabajas, interrelaciones entre las distintas empresas sea muy fluida. De tal manera que al final incluso resulta ciertamente productiva desde el punto de vista de costos. ¿No? Es decir, al final todos traemos productos de fuera, esto es una isla, pero si trabajamos entre nosotros y nos apoyamos entre nosotros, sin duda, insisto, desde el punto de vista de procesos y de procedimientos internos, hará que nuestros costos se compensen en cierta medida y por otro lado, además te da una visión distinta del negocio dentro de la industria, ¿no? La parte que a nosotros nos toca, hemos adaptado varios procesos industriales, no solamente con fábricas paralelas con las que trabajamos habitualmente, sino he tenido la suerte de compartir con otros compañeros del sector industrial que nos han enseñado ciertos procedimientos que nos han servido a nosotros para adaptarlos a los nuestros y, digamos, unificar criterios a la hora de trabajar. Con lo cual yo considero que es básico, ¿no? Más allá de que existe una simbiosis económica entre nosotros, es decir, al final esa economía circular de la que hablamos, ¿no? Es decir, que todo en torno a que, bueno, lo que se genera aquí se queda aquí, se invierte aquí y al final esa economía de esa forma también sea básica, ¿no? Y en ese sentido, en esa experiencia que tú has tenido, ¿qué tipo de eventos, digamos, qué tipo de redes pueden facilitar esa coincidencia, ¿no?, de conocimiento? La realidad mutuo? son eventos como estos, es decir, al final, bueno, pues todos conocemos a muchos compañeros de los que están aquí, terminas relacionándote y visitando, ¿no? Pero la realidad es que eventos como estos son los que sirven para relacionarnos, para vernos, para quedar, para visitarnos y para ver procesos. Al final todo el mundo está en su día a día, tiene sus condicionantes y bueno, y la facturación manda, ¿no? Pero este tipo de eventos sirve un poco para abrir más la mente, para relacionarnos entre nosotros y yo insisto, considero básico la interrelación entre las distintas empresas. Hablamos de economía circular en otros términos, pero yo creo que esa economía circular debemos de tenerla en cuenta, ¿no? Okay. ¿Tu opinión, Raquel? Bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros entre las industrias de nuestro sector nos relacionamos, tenemos, digamos, compartimos experiencias, compartimos procesos, compartimos tecnología, ¿no? Y bueno, compartimos a veces hasta materias primas, ¿no? Es decir, el conocimiento entre nosotros, pues, industrias de plástico, industrias de entre nosotros la parte técnica, ¿no? Compartir al final, como digo yo, todos los PLC son Siemens, Onron, o sea, una serie. Nosotros entre lo que son las industrias ya de nuestro sector o de otros, compartimos experiencias y compartimos, digamos, conocimientos, nos pedimos ayuda, nos relacionamos entre nosotros, ¿no? ¿Hay una relación de ayuda mutua en ocasiones o no hay esa relación? ¿El qué, perdona? ¿Hay una relación de ayuda, de consulta entre Sí, empresas? claro.
Claro, claro. O sea, no sé, yo creo que también es la capacidad con respecto a lo que preguntabas de la última pregunta que has formulado, qué tipo de foros, ¿no? Nosotros desde Asinca hacemos una serie de foros técnicos, ¿no? De temas de calderas, o sea, yo creo que estos foros técnicos y que en alguna ocasión la Consejería pues también ha apoyado pues digitalización, una serie de que lo que hace es poner en conjunto no solo a la parte directiva, sino a las partes técnicas, ¿no? Ya sea de proceso de calidad, de proceso digital, de proceso técnico, operación, tal. Yo creo que es importante para poder eso, compartir las experiencias y al final pues conocernos entre nosotros y poder pues eso, tener una base común de experiencias, ¿no? José Luis, tú que eres un senior total. No, ¿Hay capacidad de relación o no? Yo diferenciaría dos tipos de relaciones, es decir, aquella que construyes con tus partners como proveedores, como gente que te puede añadir a tu cadena de valor un valor suplementario disruptivo. Y para eso sí que es importante, es decir, nosotros operamos con 200 empresas locales, ¿no? De las cuales el 30% somos ya más del 80% su facturación. Y apostamos por las empresas de aquí como proveedores de servicios, de materias primas, logísticos, de todo lo que os podáis imaginar. Pero sí pedimos una cosa, al igual que nos la piden a nosotros, es decir, no podemos estar quietos, porque nos adelantan por cualquier lado la competencia. Luego, tenemos que compartir siempre y ser exigentes en si nuestros factores de crecimiento son la innovación, la canalidad, la sostenibilidad y añadir en la ecuación del valor sobre el precio cada vez sea mayor para el consumidor. Nosotros lo que sí pedimos es que nuestros proveedores estén alineados en eso. Y eso nos hará crecer juntos. Y trabajar en proyectos juntos, trabajar con nosotros es muy sencillo, porque nos encanta la innovación, nos encanta generar nuevo valor. Esa es una parte. Y la otra parte es lo que como grupo industrial nosotros visualizamos, no solamente nos dedicamos a este sector, sino que consideramos que podemos ser tractor en otros sectores. En su momento, como dijo Nani, nosotros participamos en vidrieras, junto con otros industriales también del sector, pero hoy mismo, actualmente ya estamos en el tema del reciclado, pusimos en marcha la recicladora de vidrios para Canarias, que nada más y nada menos que 50 toneladas de vidrio que se estaban tirando a la basura o se iban para Península. Somos receptores de mucho vidrio, pues ¿qué hemos hecho con ese vidrio? Hoy día todo el vidrio de Canarias se fabrica y el 60% se exporta. Eso tiene un efecto tractor muy importante a la vez que sostenibilidad, pero en paralelo con industriales que quizás nosotros seamos los menores comparados con ellos, porque son un orgullo haber conformado con ellos una sociedad en el tema de energías renovables y participar en otro proyecto de energías renovables de innovación y también en el tema del ecosistema de la startup, donde también participamos. Es decir, queremos fomentar, es decir, vamos buscando, lógicamente, la sostenibilidad económica de nuestro desarrollo, pero también buscamos la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad social y todo lo que podamos participar como grupo intentaremos serlo. Y disculpa, y luego continuamos con ahí. ¿Y esa iniciativa de participar en un proyecto conjunto de energías renovables, cómo se gesta eso? Pues se gesta básicamente bajo el respeto y la consideración. Es decir, nos unimos 5 industriales que nos valoramos, ponemos en respeto la labor que desarrollan, nos une también una gran amistad y empatía en la forma que vemos, compartimos valores de lo que tenemos que hacer y profundamente, os lo digo, un compromiso social y económico con Canarias increíble, que esa es la base del desarrollo de la sociedad que nos ha unido a los 5. Y son sociedades, bueno, las puedo decir tranquilamente, Tirma, Calice, Ucarne, Ronareuca, es decir, son entidades líderes importantes en Canarias y que comparten ese valor, esa visión de poder progresar, desarrollar el tejido industrial a la vez que ayudamos a desarrollar Canarias. Navin, tú que vienes de fuera, ¿cómo ves, cómo valoras esa capacidad de relación que tiene la industria canaria consigo misma, con otros sectores? Porque tu opinión sí que viene objetivada, ¿no? Sí, sí. Aterrizas en una tierra y... Bueno, yo estuve
sorprendida de la colaboración que hay dentro de la industria. Por lo menos nosotros en Compañía Cervecera tenemos muchas relaciones, ya lo había dicho, más de 50% de nuestros proveedores son de Canarias y siempre estamos mirando cuando necesitamos una materia, hay un proveedor local que lo priorizamos, que lo miramos, porque es una responsabilidad nuestra, ¿no? Pero también nos da agilidad, flexibilidad con las innovaciones, estar rápido en el mercado, no tener problemas de suministro que tenemos ahora con la situación macroeconómica que tenemos. Y eso es fundamental, trabajar juntos, tener esta confianza dentro de la industria. Y aquí Asinca y el soporte de la consejería nos da este foro, ¿no? Nos apoya y nos da este foro para conectar y trabajar juntos. Muy bien, pues un poco, y ya para finalizar y así un poco también ajustamos toda la logística por los que nos hemos pasado, toda la logística del evento. La última cuestión es una cuestión abierta y era, claro, inevitable hacerla, ¿no? Y es, ¿cómo valoran ustedes, con todo lo que ha pasado con la crisis sanitaria, con la pandemia, que yo creo que ha sido realmente un antes y un después, sobre todo en lo que la planificación, instrumentos de gestión, parece que ya planificar en el entorno de una pyme, más allá de 2 o 3 años, es ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo valoran ustedes en ese sentido el efecto que ha tenido la crisis sanitaria? Concretamente en el sector manufacturero, no es lo mismo planificar sobre la base de un sector manufacturero que, por ejemplo, en uno audiovisual, por razones obvias, ¿no? ¿Cómo valoran el efecto de esa crisis en la afección de los instrumentos de planificación, de gestión? ¿Se puede prever lo que va a suceder? ¿Se puede prever un cambio? ¿Cómo valoran ustedes ese efecto que han tenido, el shock que produjo la pandemia? Raquel. Bueno, yo, en nuestro caso, ¿no? Que además concretamente nosotros fabricamos papel higiénico. ¿Cómo? Dice en nuestro caso que... Total. Pues la verdad es que fue yo creo que nunca nosotros hemos tenido la fábrica, la productividad que tuvimos que tener en esos meses. Esa es una reflexión interesante, ¿eh? Sí, no, o sea, echando la vista atrás, la verdad es que fue un momento de mucha tensión porque realmente parecía que el mundo se venía abajo, ¿no? Creo que nunca en todas las experiencias que yo he tenido, yo creo que ni nadie, ¿no? Nadie ha vivido una situación del calibre de lo que vivimos en este año 20, ¿no? Y que fue realmente un shock porque emocionalmente yo creo que no estábamos al día a día, no podías, es decir, los niños en casa, el trabajo, la industria manufacturera yo creo que tuvo un papel fundamental aquí, como comentaba antes, somos un territorio alejado y nosotros tenemos unos stocks muy por encima de lo que es la media peninsular o la media del continente, ¿no? Porque aquí pues trabajas con una serie de seguridad, de stock, de pues la logística, estamos muy lejos, tenemos que... Entonces, eso de alguna manera, en nuestro caso concreto, pues llevó... O sea, se trasladó a poder llegar a todo el mercado, incluso nosotros servimos en península, es decir, cadenas que necesitaban producto, nosotros suministramos desde aquí, ¿no? Gracias a ese sobrestock o esa necesidad de tener un stock doblado o triplicado sobre cualquier empresa continental, ¿no? Creo que la industria manufacturera ahí tuvo un papel fundamental en lo que fue el abastecimiento local, dentro de Canarias, los consumidores, es decir, yo creo que todos los sectores hicimos un esfuerzo, el sector comercial, el sector manufacturero y también nuestros trabajadores, es decir, mientras muchas personas estaban en sus casas, nuestros trabajadores iban todos los días a
a cubrir esas necesidades que había en el mercado y poner esos productos al servicio de los consumidores, ¿no? Y bueno, y con todo el miedo que había y todo eso, ¿no? Yo creo que la capacidad también industrial de poderse adaptar en los procesos a situaciones inesperadas, ¿no? Porque al final, desde el año 20, creo que han sido situaciones diferentes una detrás de otra. Es decir, la capacidad de planificación es casi... A ver, es una utopía ahora, ¿no? Ahora con la crisis de suministro que ha habido, bueno, ahora pues la guerra de Ucrania, gas, es decir, yo creo que hemos entrado en una mentalidad de que cada día tienes que, a pesar de tener una planificación, ¿no? Porque nosotros trabajamos con presupuestos, trabajamos con planificaciones, trabajamos con órdenes de compra trimestrales, es decir, es una planificación que tienes en un estándar, pero realmente es un gestionar el corto plazo pero muy corto, es decir, 1 mes, 2 meses vista, porque hacer una previsión, de hecho, largo plazista, que me refiero 3-4 años, es decir, eso ya es muy largo plazo y creo que un poco la industria sí que ha tenido esa capacidad de adaptarse totalmente a todos los momentos, es decir, en la crisis la industria se adaptó sus procesos, adaptó sus turnos de trabajo, adaptó incluso sus productos para poder atender las demandas de gel hidroalcohólico, de mascarillas. O sea, creo que tuvimos una serie de procesos de adaptación muy rápido porque lo necesitábamos, ¿no? Nosotros al final estábamos fuera de lo que es el continente, que es mucho más complicado, ¿no? Y bueno, con la operativa que había en aquella época, pero eso ha sido un constante, ¿no? Un constante planificación, replanificación, ¿no? ¿Y crees, Raquel, que, en tu opinión, ¿no? hay prácticas de gestión como puede ser el teletrabajo, que sin su implantación se ha multiplicado exponencialmente con el tema de la pandemia? ¿Ha llegado prácticas como puede ser esta que han llegado para quedarse? Por supuesto. Es decir, yo creo que el teletrabajo, de hecho, está incorporado en nuestras vidas, el streaming. Es decir, nosotros, yo creo que es una nueva manera que ya existía. Es decir, esto ya existía, lo que pasa es que no la teníamos, como digo yo, interiorizada en nuestro ADN y ahora es algo sin lo cual yo creo que ha venido para quedarse, que ya no se puede dar marcha atrás. Incluso en el sector manufacturero. Incluso en el sector manufacturero, es decir, nosotros la posibilidad de trabajar en cualquier parte, ¿no? Pues las oficinas. A ver, lo que es un proceso industrial en el cual tienes que recibir una materia prima, transformarla, esto digitalizarlo, lo puedes digitalizar, pero teletrabajarlo es imposible. Es decir, esto hay que ir físicamente, poner los materiales en las máquinas y producir los bienes que tienes que producir. Esto no es, como digo yo, el trabajo es una manufactura, ¿no? Es decir, no es un trabajo digital. Lo que sí son los procesos, yo creo que todos los procesos, el control sobre los procesos, todo esto sí que se está reconvirtiendo, ¿no? O sea, nosotros ya teníamos esa capacidad de innovar y de digitalizar nuestros procesos, pero ahora creo que en ese sentido de optimizar, con una base digital, ¿no? pero mucho más allá, ¿no? Si lo queremos llamar así, robotizada, ¿no? de lo que son las industrias, el control, parámetros, mejoras, que te lo dan los propios procesos, porque los tienes lo que es el Big Data, ¿no? Al final, el Big Data te hace incorporar todos esos datos, los metes en la coctelera y te sale, los analizas, ¿no? Tienes datos de análisis que anteriormente pues era todo manual, es decir, manualmente es muy complicado, es un proceso muy largo y sin embargo con el Big Data pues de las máquinas, de en qué punto se te está parando la máquina concreta 4 veces, sabes que ahí tienes un fallo y eso con lo que es el Big Data al final la industria 4.0, ¿no? Y todo esto sí que es una mejora, ¿no? Es algo que lo tenemos incorporado, lo estamos incorporando y bueno, creo que es un avance, ¿no?
Pero teletrabajar, como digo yo, pues no se puede en lo que es las operaciones de la fábrica. Pero en el resto sí, además la interconexión, ¿no?, de los distintos sectores de las propias fábricas, ¿no?, de los distintos departamentos es mucho más ágil, más fácil, más... Creo que esto no va a volver atrás. José Luis, ¿afectó mucho la pandemia en la organización, en prácticas nuevas? Sí, hombre, lo que no cabe duda es que la pandemia no fue la pandemia, fue la pandemia y 6 olas o 7 olas, la crisis turística que desencadenó, que desencadenó en económica, pero bueno, yo siempre digo que esto es un máster como nunca puedes desarrollar en ninguna escuela de negocio en gestión. Es decir, por mirar las partes positivas que desde nuestro punto de vista, cuando miras atrás, fue duro psicológicamente, pero se crece profesionalmente en estas situaciones. Gestionar la incertidumbre es lo primero que aprendes, porque tienes incertidumbre constante. Abrían unos negocios, cerraban al día siguiente, a la semana siguiente tienes otros abiertos, tenías que ir y vas ganando en lo que vas acomodando tu gestión y ves y mides la flexibilidad de tu modelo para seguir siendo la principal fuente de orientación de nuestro desarrollo, que es servir siempre a nuestro consumidor en tiempo real y dándole lo mejor de nosotros, que son nuestros productos, ¿no? Entonces, esa parte la teníamos que ir adecuando. Para mí esa parte fue fundamental, fue dura, pero nos hizo ver las capacidades que tenemos de dar respuesta y también van a gloriarnos de haberlo conseguido, que para nosotros es una parte importante para seguir en la lucha de lo que te viene a continuación. Y la otra parte que para mí es importante es gestión en la incertidumbre, pero gestión del valor emocional. Es decir, cómo mantienes a una organización permanentemente arriba, sabiendo que cada semana, sin saberlo tú, te viene una noticia que te dicen cierra esta parte del negocio, o te abre esta, o te cierra la otra. Entonces, trabajar sobre el valor emocional es la parte que más nosotros desarrollamos o que más dirigí en el sentido de no, tenemos que estar arriba y la manera que visioné o desarrollamos fue justo el periodo donde más hemos implementado o desarrollado innovaciones. Eso fomentaba que sabíamos que de esta teníamos que salir y el equipo estaba centrado en buscar el éxito, en buscar el futuro. Y me imagino que mucha dinámica de teaming, reuniones. Efectivamente. Entonces, es alentar, decir, la vida va a continuar y nosotros tenemos que salir de esta mejor que nunca. Y, de hecho, salimos con proyectos de lanzamiento y lo hemos visto, reformamos packaging, reformulamos envases, reformulamos productos, lanzamos nuevos productos de desarrollo y es la época de mayor implementación de innovación que hemos tenido. Interesante. ¿Tu opinión? Sí, al final la pandemia ha completamente cambiado los hábitos, ¿no? Por un lado, en el mundo empresarial, como... Yo creo que en la pandemia se bebió mucha cerveza, ¿eh? ¿No? En el confinamiento, ¿no? Más agua. En el hogar. Y agua, perdón. Perdón. Pero en el hogar, no en la hostelería. Bueno. Pero ha cambiado los hábitos justamente en la empresa. Mejor no decirlo, ¿no? Como lo has dicho, ¿no? El teletrabajo, la formación online, que ahora es una normalidad, la reducción de viajes, pero también el consumidor ha acelerado la digitalización de manera significativa. Ahora entramos en un bar y pedimos por un código QR en el menú, pedimos cosas en casa, ¿no? A través de una app. O sea, eso ha completamente cambiado los hábitos y la consecuencia para nosotros es cómo priorizar las inversiones, porque a través de la pandemia hay proyectos que son mucho más importantes ahora en términos de digitalización, Sí, que antes eran quizás depriorizados. Entonces hay que completamente cambiar aquí la priorización de inversiones. La priorización de proyectos ha cambiado. Absolutamente. Eso sí es muy interesante. Sí.
Bueno, desde mi percepción, como lo viví, como decía Raquel, bueno, nosotros caímos en ciertos productos, pero otros productos no. Somos al final una fábrica biocida, o sea, es una fábrica desinfectante, con lo cual cayó una parte importante de la hostelería, pero en aguas y en desinfección aumentamos. Y coincido con José Luis lo que decía, para nosotros fue, sinceramente, de los momentos de mayor creatividad nuestros dentro de la empresa. De hecho, generamos una nueva industria dentro de ese proceso de la pandemia, pese a todo lo que estaba pasando. Supimos implementar y buscar soluciones diferentes de las que hacíamos en este momento. Empezamos a embotellar, empezamos a generar los productos estos de geles, en fin, es decir, se generaron una serie de sinergias también muy interesantes. Decíamos antes y hablamos con respecto a la interrelación, por ejemplo, con los hosteleros. Estamos en continuo relación con los hosteleros para que pudieran abrir sus espacios. Inventamos difusores para hacer salubres las zonas comunes y que pudieran abrir. En fin, la verdad es que fue un proceso de mucho trabajo y de muchas ideas, ¿no? A través de los famosos teams, el brainstorming de ideas todo el día, y fue una época de mucha productividad mental, ¿no? Si le preguntas a mis hijos, otra cosa, que estaban encerrados, ¿no? Y lo vivimos de otra forma, ¿no? Pero la realidad es que, del punto de vista productivo, y yo sinceramente creo que no he trabajado tantas horas seguidas, no me daba el día, ¿no? O las horas del día para implementar lo que surgía. Siempre en aras de mantener una productividad, de mantener siempre el estándar que teníamos para las desinfecciones de aguas y envases públicos y estanques. Y me imagino que también es una prueba de fuego para probar los reflejos de la organización, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, la verdad que en ese sentido, insisto, que creo que yo creo que ninguno estamos preparados, o sea, nos coge a todos por sorpresa, y yo creo que la industria en ese momento, por lo menos en lo que yo conozco y lo que yo pude interactuar con distintas industrias y distintos sectores, yo creo que se trabajó muy bien y se sacaron muy buenas ideas. Nosotros seguimos, de hecho, con muchas de ellas implementándolas, como decía José Luis, y hoy en día seguimos con esa línea de trabajo, con lo cual, bueno, una parte fue positiva, esperemos que no se vuelva a repetir, pero fue ciertamente positiva desde el punto de vista productivo, ¿no? Pues muy bien, esta era un poco la intención que perseguíamos con esta mesa, ¿no? De hablar temas tan variopintos como productividad, relaciones entre empresas, entre sectores, capacidad de relacionarse y como no, saber de primera mano en un sector que tiene que estar anclado, ¿no? En una parte de su estructura, pues la experiencia que se había tenido con la pandemia. Agradecerles la participación, la predisposición a los cuatro, ¿eh? Y bueno, al próximo le vamos a regalar 10 minutos para que no digan que nos retrasamos. Muchísimas gracias, por la sinceridad y por la predisposición. Gracias. Muchas gracias.